Guerra mexicano-estadounidense. Primera sangre. Era la tierra de nadie, la vasta extensión entre el río Bravo y el río Nueces, un lugar húmedo, que contrasta con la expectativa de la frontera que la mayoría de las personas asumimos, esto es, seca y sin vida. Sin embargo, algo en el color de la pradera parecía indicarnos que era una tierra hambrienta de la sangre de los mortales. Allí, una escuadra de hombres marchaba bajo el implacable sol. Eran soldados del primer regimiento de dragones de los Estados Unidos, enfundados en uniformes de lana azul oscuro, empapados por el sudor y manchados por el polvo, realizando labores de patrullaje ante la inminente llegada del enemigo. Los ojos endurecidos de los veteranos brillaban, tras las sombras proyectadas por sus kepis, gorros de tela desgastados que apenas protegían de los vientos y el calor abrasador. Eran las compañías C y D. Hombres que habían probado su valor en la guerra seminola y atravesando las áridas tierras del antiguo oeste norteamericano. Pero no conocían el horror que los esperaba en ese día. El capitán Seth Thornton, con mirada severa y mandíbula de acero, lideraba las dos compañías, que al hallarse incompletas se habían integrado en una sola. A su lado, la bandera de los Estados Unidos ondeaba perezosamente, sus estrellas y barras apenas visibles entre el polvo. Los cascos pesados resonaban en la tierra, un eco de disciplina en el paisaje vacío. Thornton llevaba su sable ceremonial al cinto, aunque en su mano descansaba una carabina Springfield, reliquia de las guerras pasadas, pero con su cañón listo para vomitar fuego y plomo. El enemigo era invisible, pero no ausente. Más allá de las colinas bajas y los matorrales espinosos, las sombras acechaban, observando desde la distancia. En esta frontera, la muerte no era un concepto, era una certeza. Y ese día, ella misma aguardaba una nueva oportunidad para tomar vidas. A lo lejos, el contingente enemigo se reunía. La caballería mexicana, montados sobre bestias tan feroces como ellos, vestían de manera diferente a los invasores norteños. Algunos de ellos usaban aún armaduras de cuero oscuro, otros cubrían su cabeza con altos chacos que lanzaban sombras siniestras sobre sus rostros endurecidos. Portaban lanzas largas, con puntas afiladas que brillaban como dientes hambrientos bajo el sol del mediodía. Pero no eran simples caballeros, eran cazadores, forjados en los campos de batalla de su tierra natal. Entre ellos se encontraba el general Anastasio Torrejón, un líder cuyas cicatrices narraban una vida curtida entre la violencia y la disciplina. Un piquete de infantería mexicana se dejó ver en lo alto de una colina. El capitán Thornton lo vio y creyó que se trataba de una fácil presa para ampliar su currículo militar. Era una trampa. La emboscada cayó sobre los hombres de Thornton como una tormenta de acero y pólvora. Desde detrás de los montículos y entre las rocas surgieron figuras oscuras, y el viento cambió de dirección, trayendo consigo el sonido ominoso de un galope creciente. Los soldados estadounidenses sintieron el vibrar de la tierra bajo sus pies antes de ver a sus atacantes. La batalla comenzó con el rugido de los mosquetes de avancarga y el chirrido de las balas al pasar rozando. Los hombres de Thornton formaron rápidamente una línea de fuego, pero los caballeros mexicanos eran rápidos, y cada disparo era apenas un susurro en el viento antes de que la distancia entre ellos se cerrara. Los Springfield retumbaban, escupiendo nubes de humo negro mientras el plomo cruzaba los cielos polvorientos. Sin embargo, los rifles necesitaban recargarse, y el enemigo no daría tregua. Un soldado joven, apenas un recluta, luchaba por contener el temblor en sus manos mientras intentaba recargar su mosquete. Las gotas de sudor caían de su frente como si fueran las campanas de la muerte. Sus manos temblorosas eran inexpertas, nunca había visto combate. El rugido de los caballos y los gritos de los lanceros mexicanos eran todo lo que escuchaba. En ese momento de pánico, levantó su arma para disparar de nuevo, pero la recarga torpe falló. Antes de que pudiera reaccionar, una lanza atravesó el aire, clavándose profundamente en su pecho. La sangre brotó de la herida mientras el soldado caía al suelo polvoriento, sus ojos abiertos de par en par, su vida arrebatada en un instante. Los lanceros mexicanos, enfundados en cuero negro, con pañuelos rojos que ondeaban al viento como banderas de guerra, se abalanzaban sobre los estadounidenses. Las lanzas se hundían en la carne con un sonido sordo y cruel. Thornton, con su espada desenvainada, intentó mantener el orden. «Mantengan la línea», gritaba con furia, mientras los suyos caían a su alrededor. El caos era absoluto, una mezcla de polvo, sangre y gritos. El olor metálico de la pólvora y la sangre llenaba el aire,
haciendo que cada respiración fuera una lucha. Los caballos mexicanos, entrenados para el combate, eran como bestias de guerra en sí mismos. Sus cascos levantaban la tierra mientras cargaban, y sus jinetes, expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, arrojaban sus lanzas con precisión mortal. Los soldados de la Unión, armados con mosquetes que tardaban demasiado en recargarse, pronto se vieron superados. Las bayonetas se convirtieron en la única esperanza, pero la habilidad de los lanceros era insuperable. Thornton observó cómo uno tras otro de sus hombres caía. La escena era un infierno, el suelo se tiñó de rojo, el polvo cubrió los cuerpos, y los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con el bramido de los caballos y el estruendo de las armas de fuego. A pesar de su valentía, no había esperanza. El enemigo era demasiado numeroso, demasiado rápido, y la escuadra de Thornton estaba rodeada. El capitán finalmente fue lanzado de su caballo por el golpe de una lanza. Herido, observó impotente desde el suelo cómo sus hombres eran barridos como hojas en un vendaval de muerte. Un lancero se acercó, con una mirada fría bajo el sombrero que cubría su rostro. El capitán cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir iba a bordo de un desvencijado carromato, donde en un extraño gesto de misericordia, el general Torrejón enviaba a los soldados estadounidenses heridos de vuelta a su campamento. La primera sangre había sido derramada. Los dioses de la guerra sonreían ante el sacrificio, pues sabían que esto era solo el preludio de una masacre mucho mayor. El eco de los tambores de guerra resonaba en el horizonte, y la vasta maquinaria del conflicto se había puesto en marcha. En Washington el presidente, James Knox Polk, recibió la noticia el 9 de mayo y ese mismo día publicó en el periódico Union que sangre estadounidense se había derramado en suelo estadounidense. La guerra entre México y Estados Unidos acababa de comenzar, y con ella, la promesa de más muertes, más sufrimiento y más gloria para aquellos dispuestos a empuñar el acero y enfrentar la tormenta.